Tambores de guerra suenan en Estocolmo, ya que el país nórdico se suma a la lista de países europeos cuyas dirigencias, presas del fanatismo antirruso, se lanzan raudas y veloces en autorizar a Ucrania para utilizar el armamento donado para atacar directamente territorio ruso. Por lo que las autoridades suecas se unen al coro de desquiciados dirigido por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que cantan alegres canciones y odas a una guerra termonuclear solo para complacer la ideología fanática del mundo anglosajón y sus locas ambiciones hegemónicas. ¿Será posible detener esta locura? Los detalles a continuación. Si estás en El Salvador o vives en El Salvador y quieres participar de un encuentro con el J, aquí un evento que vamos a organizar, por favor escríbenos al siguiente número de WhatsApp, +51 959 88 11 12. En todo caso, más información al término de este video. Recientemente el ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, fue interrogado por el periodista sueco Alex Voronov sobre la postura de ese país con respecto al conflicto con Ucrania y las recientes declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en las que exhorta a los países miembros a permitir que el régimen extremista de Kiev ataque con sus armas territorio ruso. A lo que el funcionario sueco respondió por escrito al periodista que efectivamente Suecia apoya lo propuesto por Stoltenberg y considera que Ucrania está en todo su derecho de utilizar las armas que les proporciona Occidente para atacar los blancos militares en territorio ruso que considere pertinente. Textualmente, Pål Jonson escribió: Ucrania está expuesta a una guerra de agresión ilegal y no provocada por parte de Rusia. Según el derecho internacional, Ucrania tiene derecho a defenderse mediante acciones militares dirigidas al territorio enemigo, siempre que las acciones militares cumplan con las leyes de la guerra, respondió el ministro a Voronov. Bajo una retórica hipócritamente legalista y supuestamente respetuosa del derecho internacional, el gobierno sueco se alinea y se forma disciplinadamente bajo la directriz trazada desde Washington y transmitida por su portavoz militar de la Alianza Atlántica, Stoltenberg. Como si es bien sabido en el ámbito internacional, Washington no apoya tal postura oficialmente. Sin embargo, tal y como lo explican los analistas geopolíticos, al igual que sus guerras proxy o por intermediario, en este punto en específico, resulta evidente que la arenga insensata de Stoltenberg de atacar territorio ruso tiene la venia y bendición de la Casa Blanca. Como recordaremos, desde el inicio de la operación militar especial rusa, los países occidentales impusieron restricciones a Ucrania para el uso del armamento recibido de estos para atacar territorio ruso, algo que siempre Kiev consideró como injusto. Pero el rápido deterioro de las líneas defensivas ucranianas en todos los frentes orientales han llevado a la anglosfera, dirigida por Washington, a cambiar de opinión, levantando tales restricciones para el uso de su armamento de largo alcance. Armamento que desde hace meses ha estado recibiendo Kiev cada vez en mayores cantidades, lo cual para los analistas militares es indicativo de una preparación previa al incremento del nivel de la retórica belicista de los países de la Alianza Atlántica. Es así como Washington, luego de haberse resistido en principio de entregar a Kiev sus misiles de mediano alcance ATACMS, comenzó el pasado marzo a entregar secretamente estas armas, supuestamente bajo las restricciones de no atacar territorio ruso, pero luego de esta escalada bélica por parte de la OTAN, seguramente tal restricción dejará de existir. El misil balístico estadounidense ATACMS, entregado a Ucrania, posee un alcance de hasta 300 kilómetros y lleva consigo una cabeza de 230 kilogramos, siendo lanzado por la misma plataforma móvil de los HIMARS de mucho menor alcance. Aunque desde hace bastante tiempo el régimen extremista de Kiev ha recibido de parte de Reino Unido y Francia misiles con un alcance similar al misil estadounidense, como lo son los misiles cruceros Storm Shadow y Scalp, los mismos estaban limitados a las restricciones sobre el territorio ruso. Siendo que tal restricción desaparece, es bastante probable que, según los analistas, que en el corto plazo veamos operaciones de ataque ucranianas sobre blancos ubicados bastante lejos de la línea del frente en la retaguardia rusa.
e incluso en zonas no contiguas al teatro de operaciones militar. Un indicio que próximamente se pueden esperar este tipo de ataques lo encontramos en las recientes operaciones ucranianas, con la utilización de drones que dañaron gravemente la capacidad rusa de alerta temprana para detectar un ataque nuclear intercontinental. Específicamente, el radar Voronezh DM, ubicado en Krasnodar el pasado 23 de mayo. El ataque a la infraestructura de alerta de radar rusa, base de su seguridad ante amenazas nucleares, según informaron algunos medios de prensa, tuvo como propósito cegar el sistema de defensa rusa mientras las fuerzas ucranianas atacaban con misiles ATACMS un nodo de comunicación satelital cerca de Alushta, en la península de Crimea. Lo que pareciese solo un abrebocas de lo que planean la OTAN y sus fuerzas proxy ucranianas, los cuales cada día escalan más en el conflicto, llevando al límite las líneas rojas advertidas innumerables veces por Moscú, pero a las que Occidente no les importa en lo más mínimo. Sin embargo, para algunos analistas occidentales, como es el caso de Hans Christensen, experto en armas nucleares en la Federation of American Scientists, criticó la acción sobre el radar ruso de alerta nuclear calificándola de no prudente, debido a la delicada posición de seguridad en la que se coloca Rusia, lo cual eleva la tensión a niveles bastante peligrosos, ya que evidentemente la respuesta rusa será particularmente dura en caso que efectivamente se produzca un ataque directo con armas occidentales sobre territorio ruso. El propio mandatario ruso envió un mensaje fuerte y claro a sus adversarios europeos el pasado 28 de mayo al afirmar: esta constante escalada puede tener graves consecuencias, y si esas graves consecuencias se hacen notar en Europa, ¿cómo reaccionará Estados Unidos? Haciendo referencia a la paridad nuclear entre su país y los estadounidenses. Asimismo, el mandatario ruso añadió: estos representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en países pequeños, deben ser conscientes de con qué están jugando. Deben recordar que, por regla general, se trata de estados con territorios pequeños, pero densamente poblados, lo cual es de libre interpretación sobre la intención del comentario. Y es que pareciese que la OTAN y sus países miembros no estuviesen conscientes de los riesgos reales y ciertos de que se pueda llegar a un nivel de escalada tal que pueda llevar a Rusia a utilizar armas nucleares tácticas, de llegarse a un enfrentamiento directo con tropas y armas de países de la Alianza Atlántica. El anuncio por parte del presidente francés, Emmanuel Macron, del envío de tropas regulares francesas al teatro de operaciones ucraniano, deja en claro que esta posibilidad se pueda concretar en el corto plazo, acercando el conflicto cada vez más hacia una enorme conflagración mundial. Mientras que la postura de Washington, siempre actuando tras bastidores, lanzando al ataque a sus serviles gobiernos aliados de la OTAN, es la más peligrosa de todas, ya que no se responsabiliza de la escalada, actuando como si fuese un actor ajeno que con desdén proporciona ayuda al régimen de Kiev. Pero la realidad es bastante obvia para los analistas que observan alarmados el desarrollo de los acontecimientos. Los planes de la anglosfera no son improvisados, y la imperiosa necesidad de mantener su hegemonía los lleva a forzar el límite de lo racional y lógico, colocando a la humanidad en riesgo solo por su fanática obsesión por mantener el control planetario. En conclusión, los suecos se unen al coro de fanáticos otanistas desquiciados y, olvidando su propia historia, pretenden repetir la penosa derrota que recibieron de parte del zar Pedro el Grande de Rusia y más tarde por la emperatriz Catalina la Grande en el siglo XVIII, provocando al gigante oso ruso, que al parecer no se enteran en Europa que no puede ser derrotado. Una de las cosas que más me llamó, de hecho, poderosamente la atención de estar en El Salvador fue la cantidad, y es lo que me sigue impresionando, la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda, me reconoce, me dice el J. Y la verdad es que estando aquí en El Salvador me siento literalmente en casa por la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda y que se sienten identificados con el trabajo que hacemos en Prensa Alternativa. Así que queremos conversar con ustedes, queremos encontrarnos, darnos un abrazo,
hablar de proyectos, saber qué les gustaría que nosotros sigamos produciendo o comencemos a producir. Queremos reunirnos con nuestros hermanos de la Patria Grande aquí en El Salvador, ¿sí? Creo parte del sueño de nuestra América, el poder encontrarnos. Así que bueno, la idea está ahí, ya veremos cuántas personas somos, dónde nos encontramos. Para eso vamos a crear un canal de WhatsApp y las coordinaciones las vamos a hacer por este número que les estamos dando, más 51 959 88 11 12. Bueno, espero poder verlos, darles un abrazo, hablar de las cosas que podemos hacer, grabar por ahí un programa. Bueno, las posibilidades son muchas. Un abrazo, Tupananchis Kama, hasta que nos volvamos a encontrar. Voz de la Patria Grande.